Procederemos ahora a conocer la ficha o pestaña Datos. Recordemos que solo conoceremos su función y más adelante trabajaremos con algunos de sus elementos en ejemplos prácticos. En el grupo Obtener y transformar datos, como su nombre nos indica, nos va a permitir obtener datos de la información externa al libro, ya sea a través de la web o a través de otros libros de Excel, también a través de plataformas, servidores y otros programas. Desde este grupo podemos detectar, combinar, conectar los datos de un modo sencillo desde varios orígenes. Podemos darle otra forma y redefinirlos para que se ajusten a nuestras propias necesidades. Y podemos buscar los datos desde un archivo o libro de Excel, un archivo de texto, un archivo de XML, entre otros. Buscar los datos a trabajar dentro de una base de datos ya elaborada o también podemos importar nuestros datos desde Azure. Excel nos da la posibilidad de importar datos externos desde muchísimas fuentes, inclusive hasta desde redes sociales. Luego de haber conseguido nuestros datos, podemos combinarlos para hacer un solo grupo de datos y podemos anexar datos nuevos o editarlos. En el comando Fuentes recientes, acá se va a administrar y se va a conectar a fuentes recientemente utilizadas. Y el comando Conexiones existentes nos va a permitir importar los datos desde orígenes comunes. En el siguiente grupo, que es Consultas y Conexiones, el comando Actualizar todo nos va a permitir actualizar todas las fuentes dentro del libro de Excel y permitir obtener los últimos datos. El siguiente comando, Consultas y Conexiones, nos va a permitir ver y gestionar todas las consultas y conexiones en el libro. Se entiende por conexiones que son los vínculos o datos externos al libro que se pueden actualizar si los datos de origen cambian. El comando Propiedades nos va a permitir administrar nuestras conexiones. Y el comando Editar vínculos, como su nombre nos dice, nos va a permitir modificar, editar los vínculos que estamos utilizando. En el grupo Tipo de datos podemos obtener datos de cotizaciones, datos de monedas y de información geográfica. Estos tipos de datos se consideran tipos de datos vinculados porque tienen una conexión a un origen de datos en línea, y esa conexión permite recuperar información útil e interesante con la que se pueda trabajar y actualizar, así como también como las de Wolfram, que tiene diferentes tipos de información que nos puede brindar. El siguiente grupo es ordenar y filtrar. En esta sección podemos ordenar de manera ascendente o descendente nuestra información, así como también nos va a permitir filtrarla a través del comando filtro. Y podemos desde acá filtrar los datos para buscar información necesitada. El siguiente comando, que es ordenar, nos va a permitir, como su nombre lo indica, ordenar los datos de la tabla de una manera automática, ya sea ajustándose a nuestras exigencias y necesidades. Y el comando filtro, como se me había mencionado, nos va a permitir ubicar de manera más rápida los datos que necesitamos cuando queremos filtrar por algún campo necesario. Y de esta forma podemos obtener el resultado deseado. Para eliminar el filtro, simplemente nos debemos ubicar en el comando borrar y hacer clic al comando. Y de esta forma volveremos a tener toda la información antes del filtro. El siguiente comando, volver a aplicar, nos permite aplicar nuevamente el filtro. Y el comando avanzadas nos va a permitir aplicar filtros más complicados con criterios más exigentes. Y como se mencionó anteriormente, todo esto lo veremos al detalle, cada uno en una lección. El siguiente grupo, que es herramienta de datos, nos va a permitir trabajar con los datos ubicados en las celdas. El comando texto en columna nos permite separar el texto que se encuentra en una sola columna en diferentes columnas. El comando relleno rápido nos permite, como su nombre nos indica, rellenar las celdas vecinas, es decir, las que están al lado, con información que sea semejante. El siguiente comando, que es quitar duplicados,
nos va a permitir eliminar los datos duplicados o que estén repetidos 2 veces o más. El comando validación de datos nos va a permitir rectificar, revisar y corroborar datos dentro de la tabla o de varias tablas. El siguiente comando, que es el comando de consolidar, nos va a permitir mostrar un resumen y agrupar los datos que se encuentran en diferentes hojas de cálculo o en distintas tablas. Y más adelante lo aplicaremos con ejercicios prácticos y se explicará cada punto. Y el comando relaciones crea relaciones entre distintas tablas y agrupa los datos que se consideran necesarios. El comando ir a la ventana de Power Pivot es un complemento de Excel que se puede usar para realizar un análisis de datos eficaz y crear modelos de datos sofisticados. Con esta herramienta podemos combinar grandes volúmenes de datos de orígenes diferentes, realizar análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista con facilidad. En el siguiente grupo, que es previsión, tenemos dos comandos: análisis de hipótesis, que también es conocido como escenarios, nos va a permitir evaluar diferentes situaciones bajo una misma condición. Y el comando previsión crea una nueva hoja de cálculo para predecir tendencias de los datos. Una previsión ayuda a predecir aspectos como las ventas futuras, los requisitos de inventario o las tendencias de los consumidores. Y en el último grupo, que es esquema, tenemos el comando de agrupar, que sirve para agrupar filas o columnas, desagrupar, que nos va a permitir separar o desagrupar las filas o columnas, y subtotal, que calcula de manera rápida y automática las celdas del rango seleccionado, creando totales y subtotales, que también los veremos en las próximas lecciones.